Dios bendiga a los hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora. Quiero traer una palabra para bendecirte. En esta hora quiero tomar unos minutos para traer esta palabra que va a llegar a tu vida, esta palabra que va a llegar a tu casa, en tu carro, a tu habitación, allá donde estás, unos minutos de tu tiempo para bendecirte. Una palabra para bendecirte. Esta palabra que voy a leer en esta hora se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2, y dice de la siguiente forma: Al tercer día hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevarla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aún lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos la vida de todos los que se están conectando en esta hora. Hemos leído esta porción de la Biblia en Juan capítulo 2 sobre un tema que mucho hemos escuchado a través del tiempo, y es este maravilloso milagro que hizo nuestro Señor Jesús en la boda de Caná. Este milagro de convertir el agua en vino. Antes de entrar en esta palabra, quisiera traer una pequeña aclaración, y esta aclaración es acerca de ciertas corrientes que se movían en esos tiempos. Cuando hablo de corriente me refiero a grupos sobre los escribas y los fariseos. Los escribas, quienes también procedían de los saduceos, eran personas que eran copistas de la ley, eran personas que trabajaban en las cortes de justicia de aquellos tiempos, pero también eran personas que buscaban el favor del gobierno romano en aquellos tiempos porque querían adquirir cierto poder político. Ahora los fariseos creían en la resurrección, pero también decían que seguían al pie de la letra todos los rudimentos o todas las enseñanzas o todas las normas judías, las normas de acuerdo a la ley. Traigo esta aclaración porque en muchos de los casos siempre hemos tenido por ofensa incluso a las personas cuando se les llama fariseo. Vemos que Jesús llamó la atención de algunos fariseos y de algunos escribas, llamando la atención y diciéndole: escribas y fariseos, ustedes que hacen esto y ponen carga sobre el pueblo. Obviamente le hablaba a personas que ponían esas cargas, que hacían cosas que ellos no hacían, que ellos no llevaban, leyes que ellos mismos no cumplían. Pero esto no quiere decir que todos los fariseos eran malos. Si nos vamos a la historia, vamos a ver que de esta corriente del fariseísmo encontramos un señor llamado Gilel, y este Gilel fue maestro de un gran hombre llamado Gamaliel. Gamaliel fue fariseo y Gamaliel fue un gran maestro. De hecho, fue el maestro de Saulo, aquel al cual nosotros le llamamos hoy el apóstol Pablo. O sea que Pablo también fue fariseo. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 22. Se lo voy a leer. Libro de los Hechos, capítulo 22, el verso 1 al 3. Bendecimos las vidas de todos los que se conectan en esta hora. La palabra de Dios dice, Hechos 22, 1 al 3, hablando el mismo apóstol Pablo, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa
ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, criado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. En Filipenses, en el capítulo 3, verso 5, el mismo apóstol Pablo dice: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea que no todos los fariseos eran malos. Esta aclaración la traigo porque obviamente tenemos por dicho que al que se le dice fariseo se siente ofendido. Como dije, no todos son malos. No podemos englobar a toda una cultura, a todo un linaje de personas o de estudiosos o de autoridades en base a algunos que quebranten o que infrinjan la ley. Pero bueno, entrando a la porción que leímos, vemos que Jesús estaba en una boda. Ahora, cuando vemos esto, Jesús iba a muchas fiestas. Y en estas fiestas, Él bendecía. En estas fiestas, Él mostraba su amor y mostraba su misericordia. Para los que toman nota, le voy a leer algunas citas bíblicas en donde podemos encontrar muchos pasajes en donde Jesús manifestó su gloria y manifestó su amor en muchas de estas fiestas. Mateo capítulo 26, verso 17, Marcos 14, verso 1, Juan capítulo 2, verso 23, Juan capítulo 5, verso 1, Juan capítulo 6, verso 4, Juan capítulo 7, verso 2, Juan capítulo 10, verso 22 y Lucas capítulo 2, verso 41. El Señor le gustaba bendecir a las personas en los días de fiesta. Entonces, en esta fiesta en particular, en el cual estamos hablando, en el libro de Juan capítulo 2, la Biblia relata un acontecimiento. Y es que dice que se había acabado el vino. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: se ha acabado el vino. El Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero le dice María, le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él le dice que hagan. Ahora, vamos a entrar en esta parte. Jesús envía a aquellos sirvientes a que tomen las tinajas y las llenen de agua. Aquellas tinajas se especifica que eran de piedra, por lo que entendemos que era una boda farisea. En la antigüedad, los fariseos, esta es una cultura, lo de las tinajas de piedra es una cultura que se encontraba en el ritual fariseo, de utilizar tinajas de piedra para estos rituales de purificación. Estos rituales de purificación, si la tinaja se había utilizado, había que purificarla, había que entrar en un rito de purificación, porque si no, el agua o lo que se depositara allí, si había vino, podía saber a uvas, podía saber a residuos de vino o a residuos de vinagre, dependiendo lo que se había almacenado allí. Entonces, el sistema para purificar estas tinajas era el siguiente: se tomaban las tinajas, se llevaba hasta un estanque que se le llamaba misbek. En este estanque se sumergía la tinaja. La tinaja se sumergía no del todo, sino que se sumergía hasta el borde. Cuando el agua del misbek, que significa purificación, tocaba el borde del agua de la tinaja, entonces se decía que estaba purificada la tinaja con el agua que estaba dentro de la tinaja. Ahora, en aquellos tiempos se utilizaban tinajas de cerámica, se utilizaban cerámicas incluso hasta de vidrio, pero se consideraba que las tinajas de piedra mantenían más la purificación del líquido en el cual estaba. Jesús entonces manda a aquellos sirvientes que traigan el agua. Aquellos sirvientes traen el agua y la palabra nos dice que aquel maestresala, que de hecho su nombre no es en sí el maestresala, porque cuando buscamos en la palabra hebrea, en la traducción en el hebreo es Rosh Hameshiva, que es maestro de ceremonia, por lo cual nos dice que podía ser el rabino de la sinagoga de aquellas personas que se estaban casando. Entonces aquel maestro de ceremonia ahora prueba el vino y se da cuenta, prueba el agua convertida en vino y se da cuenta que es un vino exquisito,
Esto nos hace saber, pero él no sabía de dónde había venido esto. Lo que nos hace saber que muchas veces estamos disfrutando de milagros que están a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Que muchas veces estamos disfrutando de cosas maravillosas que Dios ha hecho y están en medio de nosotros y no nos damos cuenta del milagro. Muchas veces salimos, quizás nos recostamos en un parque y nos sentamos debajo de un árbol y no nos damos cuenta lo maravilloso y de cómo Dios cuida de la creación, cómo Dios está cuidando de ese árbol. Que muchas veces si llueve nos quejamos, que se nos va a mojar el pelo, que si nos vamos a mojar. Pero no entendemos que aquellos árboles que están allí para darnos sombra, para darnos fresco, para limpiar nuestro ambiente, el Señor le está dando alimento, el Señor lo está nutriendo. Muchas veces nos gozamos de la naturaleza, nos gozamos y muchas veces protestamos con la nieve cuando cae. Pero sin embargo, el Señor está haciendo que germine la semilla en el campo para que tú y yo podamos tener a la mesa un exquisito manjar de fruta. ¿Te fijas? Muchas veces está allí. Muchas veces tenemos una bendición, un milagro de Dios que no sabemos de dónde se hizo, ni vimos cómo Dios lo realizó, pero estamos disfrutando de ello. Muchas veces tenemos un familiar, tenemos un hermano, tenemos una madre, un padre, alguien cercano que Dios lo ha puesto allí para bendecirnos, pero muchas veces no nos damos cuenta de esa bendición que Dios está utilizando. Otros sí han visto el milagro, otros saben de dónde vino el milagro y lo están disfrutando. El maestresala, aquel que estaba allí, aquel oficial, aquel rabino, no sabía de dónde había venido el milagro, sin embargo lo disfrutó. Muchas veces no disfrutamos de esos familiares y de esas personas que Dios pone a nuestro alrededor y que están allí para bendecirnos, mas sin embargo están allí y Dios ha hecho el milagro. Muchas veces disfrutamos de un buen trabajo, donde muchos no tienen trabajo, donde muchas personas están buscando el sustento, donde muchas personas no tienen para sostener su familia. Y a veces nos quejamos por las horas de trabajo, nos quejamos por el jefe, nos quejamos por las situaciones, nos quejamos por el sueldo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el milagro está allí. Pero no hemos alzado nuestros ojos para darle la gracia a aquel que hizo el milagro. Muchas veces simplemente como el maestresala estamos allí para disfrutar, pero no nos damos cuenta, no hemos perdido el milagro. Estamos en un ambiente en donde el milagro se está efectuando, pero no estamos viendo el milagro. Pero otro punto de esto en el cual quería llamar la atención es el siguiente. El maestresala no se dio cuenta cuál fue el procedimiento para convertir esta agua en vino. Él simplemente probó el vino. Jesús mandó a aquellos sirvientes para que llenaran la tinaja de agua. Ahora, como le dije, esto era un ritual fariseo. Aquellas tinajas había que meterla en el misbet y había que purificarla. Aquel procedimiento no se hizo, simplemente se llevaron las tinajas y se purificaron. Ahora imagínese que aquel rabino se diera cuenta que aquel vino que estaba bebiendo fueron de algunas tinajas de piedra que no habían sido purificadas. Usted se imagina qué hubiese pasado. Ese señor a lo mejor ni siquiera hubiese probado el agua en aquellos momentos. Ni siquiera hubiese querido, alabado sea el nombre de Jesús, beber. Porque quizás no fueron purificadas aquellas tinajas de la forma en la que debió haberse hecho, de la forma tradicional. Simplemente muchas veces limitamos a Dios de cómo Dios obra. Muchas veces nosotros estamos viendo el milagro, muchas veces estamos viendo la oración contestada, pero no lo aceptamos porque no fue de la forma en que nosotros habíamos pedido. O muchas veces esperamos la realización de lo que entendemos y creemos de Dios, pero lo esperamos a nuestra forma, porque tenemos una forma de la cual nosotros creemos que Dios se mueve. Dios no se ajusta a tradición. Jesús, el Hijo de Dios, no se ajusta a tradición. Yeshua Mashiach no se ajusta a tradición. No es un Dios de tradición, es un Dios que nadie lo limita. Él hace como Él quiere. Él hace porque es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Podemos ver un caso en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vemos el caso de Elías. Cuando Elías, después de haber orado a Dios y que cayó, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y todo el pueblo de Israel miró aquella maravilla. Entonces sale y va y se mete en una cueva. Se mete en una cueva.
La cueva representa nuestra tradición. La cueva representa nuestra forma de ver, nuestros conceptos, nuestras propias opiniones. Y ahora cuando él está allí, el Señor le habla y le dice: Elías, ¿qué hace? Sal. Y cuando él sale, dice que pasó un viento recio, dice que pasó un viento que quebraba los montes, que rompía la peña. Aleluya. Pero Dios no estaba allí. Dice que después de aquel viento que rompía los montes, que quebraba las peñas, entonces pasó un terremoto. Pero el Señor no estaba en ese terremoto. El Eterno no estaba allí. Pero dice que después de ese terremoto, entonces descendió, hubo fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Dice que entonces después de eso hubo un silbido apacible. Y allí estaba Dios. Dios no se limita a nuestro propio entendimiento. Dios no se limita a nuestra forma de pensar. Dios no se limita a nuestras tradiciones, a la forma que nosotros entendemos que las cosas se deben hacer, o como nosotros creemos que las cosas se van a hacer porque es la tradición, porque es la forma de hacerse, porque siempre lo hemos visto moverse así, porque siempre lo hemos visto sanar de esta forma, porque siempre lo hemos visto que contesta nuestras oraciones de una forma limitada de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso el mismo Señor le dijo a Abraham cuando estaba en la tienda: sal de ahí, sal de la tienda y mira las estrellas. ¿Por qué? Porque su vista estaba limitada a aquellas paredes, aquella pequeña tienda. Allí estaba su vista limitada. No era que él no había visto las estrellas antes, él la había visto. Pero necesitaba salir afuera para entender que eran muchas estrellas, que él no podía contarlas, que su visión estaba limitada dentro de aquella tienda. Alabado sea el nombre del Señor. Y que mucho más allá de las estrellas estaba la inmensidad del poder y de la magnificencia de ese Dios maravilloso. Que el pensamiento de Dios no se limitaba a una tiendecita, a 4 paredes, a un concepto de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no puede ser limitado. Dios no se limita a nuestros pensamientos. Dios no se limita a nuestras tradiciones. No podemos encasillarlo en un mover. No podemos encasillarlo en una forma. Dios hace como Él quiere. Usa a quien Él quiere y de la forma que quiere y en el momento que quiere. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Dios eterno. Gloria a Dios. Entonces en aquel momento vemos que el agua es convertida en vino. Pero que aquel maestresala o aquel oficial que estaba encargado de oficiar la boda, o aquel rabino que estaba allí, prueba el vino y dice la palabra que él no sabía de dónde venía. Que aquellas tinajas no habían sido purificadas de la forma tradicional como debió de haberse hecho, pero el agua fue convertida en vino. Que aquel señor no se dio cuenta de esto, porque Dios no se limita a tantos requerimientos como el hombre a veces lo ha fijado. Bendito sea el nombre del Señor. Mas sin embargo los sirvientes se dieron cuenta de aquel milagro. Se dieron cuenta de lo que Jesús había hecho en aquel momento. De que más allá de la tradición, más allá de todos los rudimentos, Él había hecho aquel milagro y se gozaron. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora quiero decirte que no hay quien tenga la verdad absoluta. Y que nadie va más allá de la verdad a la que ha sido expuesta, de la revelación a la que ha sido expuesta. Entonces, cuando estés en algo, cuando estés mirando el mover de Dios, cuando estés escudriñando las Escrituras, cuando entiendas o cuando escudriñes y mires y no entiendas si Dios está allí o no, en vez de juzgar, siéntate, pídele a Dios que aclare tu mente, que tu noema sea abierto, que tu mente sea expandida y que puedas entender o por lo menos puedas aceptar el milagro de Dios sin tener que cuestionarlo. Porque no vas a entender cómo Dios obra. Dios lo hace de la forma que quiere. Dios no sigue rudimentos. Dios no se limita a nuestros pensamientos o a nuestras costumbres. Él hace como Él quiera. Allí donde está, bendigo tu vida, bendigo la vida de todos y cada uno de los que están mirando este video. Esta palabra es para bendecirte. Esta palabra es para decirte que a tu alrededor, en tu entorno, está el milagro. Muchas veces lo estamos buscando, lo estamos esperando. El milagro está en ti. El milagro está dentro de ti. Sácalo. Saca lo que Dios ha dado.
Saca lo que Dios ha puesto en ti. Firma. Arrebata. Pon una palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas generaciones que vendrán detrás de ti. Entonces necesitas afirmar algo. Necesitas encentrar una ruta. Necesitas afirmar tu camino. Necesitas creer en la palabra que ese Dios todopoderoso te da cada día y que está allí dentro de ti. Que a través de su Espíritu Santo se va a manifestar. Saca lo que hay en ti. Saca lo que Dios ha depositado en ti. Él ya lo ha hecho porque Él te conoce desde mucho antes de que vinieras a tu existencia en este mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu familia, bendigo tu existir en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Esta es una palabra para bendecirte. Gloria al Señor.